Hubo personas en el Antiguo Testamento que creyeron en Baal y en otros dioses, pero ellos no fueron justificados porque el contenido de su fe no era agradable a los ojos de Dios. Bendiciones. Usted está en sintonía de su programa Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Cuando la Escritura habla de recibir a Cristo por fe, esto significa que uno no solo cree que Jesús es el Salvador, sino que su fe y confianza descansa en Él y en su obra. En este 10º mensaje de la serie Entendiendo el Evangelio, el Dr. R.C. Sproul, en la voz de Julio Benítez, nos explicará sobre la fe salvadora. Le invitamos a que nos acompañe durante los siguientes minutos. Continuamos hoy con el estudio del documento publicado que se titula El Evangelio de Jesucristo, una celebración evangélica. Ya hemos estudiado los primeros 15 de los 18 artículos que están allí incluidos. Y hoy vamos a revisar el artículo 16 que dice así: afirmamos que esa fe salvadora incluye asentimiento mental al contenido del Evangelio, al reconocimiento de nuestro propio pecado y necesidad, y la confianza personal en Cristo y su obra. Negamos que la fe salvadora incluya solo una aceptación intelectual del Evangelio y que la justificación es asegurada por una profesión de fe ejercida externamente. Negamos que cualquier elemento de fe salvadora sea un trabajo meritorio que nos ayude a obtener la salvación. En este artículo hay varias ideas críticas y hace una referencia específica, en primer lugar, al asentimiento intelectual. Lo que se puede ver aquí es un tema que se remonta al siglo XVI, al de la Reforma Evangélica, donde Lutero, como nosotros sabemos, cristalizó la esencia de la doctrina de la justificación, declarando que solo somos justificados por fe. Esto, lógicamente, provocó muchas controversias, especialmente con la confusión sobre una justificación solamente por la fe. Muchas personas, seguidores de la Reforma, se tomaron de esto para decir que había que seguir un tipo de evangelio fácil para poder ser salvos. Solo con confesar "yo afirmo la verdad del evangelio", usted va al cielo. De esta manera, era necesario que los reformadores del siglo XVI hagan un mayor análisis de los elementos que constituyen la verdadera fe salvadora. A lo que estuvimos en otros programas y tratamos el tema Renovando tu Mente, yo hice un recuento detallado de esos elementos y los voy a revisar hoy nuevamente. Los 3 elementos que los reformadores propusieron e incluyeron dentro de lo que comprende la fe salvadora fueron notitia o notae, ascensus y fiducia. Estos 3 elementos se definen como sigue. Notitia o notae se refiere a los datos o el contenido en el cual se basa la creencia en el Evangelio. Nosotros no pensamos que las personas sean salvas por la fe en cualquier cosa. Hay un credo moderno que dice: no importa lo que usted crea, con tal que usted sea sincero. Y eso está en un curso contrario a lo que el Nuevo Testamento enseña sobre la fe. Claro que es importante y concierne para la eternidad lo que nosotros creamos y en quién ponemos nuestra confianza. Así que, citando el Nuevo Testamento, habla acerca de la justificación por la fe. Esta perspectiva de fe o creencia se debe basar en algunas verdades, especialmente en la fe en una persona particular, en Cristo Jesús. Hubo personas en el Antiguo Testamento que creyeron sinceramente en Baal, pero ellos no fueron justificados porque el contenido de su fe no era agradable a los ojos de Dios.
Cuando el Evangelio es proclamado, el Evangelio en sí mismo tiene información acerca de Jesús, de quién es Él y qué es lo que ha hecho, que murió en la cruz, que resucitó de los muertos y todo lo que respecta a eso. Esta es la información o contenido, es decir, los notae o notitia de la fe salvadora. El segundo elemento desde la perspectiva de la primera parte del artículo 16, llamado históricamente ascensus, que es una palabra latina que en nuestro idioma se lo denomina asentimiento intelectual o mental. Si yo digo, ¿creen ustedes que Jesús se levantó de los muertos? Lo que estoy haciendo es preguntar a ustedes si afirman en su mente esta tesis verdadera de que este Jesús, quien murió y fue enterrado históricamente en una tumba, resucitó de la muerte en una forma real e histórica, que Él sí resucitó. Si yo le pregunto, ¿cree usted que George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos? Lo que hago es confirmar su asentimiento a la proposición que George Washington, de hecho, fue el primero dentro de la lista de presidentes del país norteamericano. Y si usted responde que sí, esto significa que usted está de acuerdo con la demanda de verdad de esa proposición. De la misma manera, la fe salvadora también involucra un asentimiento mental. Si yo no creo que Jesús es el Salvador, lo cual implica que no estoy convencido de esta verdad, si pienso que Jesús sigue muerto, que su muerte en la cruz fue un accidente o una simple ejecución criminal en la antigüedad, y yo no creo que su muerte fue una expiación, entonces yo no poseo lo que la Biblia y los reformadores llamaron fe salvadora. Yo tengo que estar realmente de acuerdo en mi mente que las declaraciones acerca de Jesús y su obra son declaraciones verdaderas. El artículo 16 afirma que la fe salvadora incluye un asentimiento intelectual acerca del contenido del Evangelio. Dicho en otras palabras, usted no puede obtener la salvación sin un asentimiento intelectual o mental. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora nos aclara que el hecho de tener los elementos de noticia y el asentimiento mental o intelectual no son suficientes para obtener la salvación. Nosotros recordamos la epístola de Santiago cuando él dice en su comentario: «Tú crees que Dios es uno, bien haces». Y gotas de sarcasmo salen de su pluma. También los demonios creen y tiemblan. Lo que Santiago quiere decir es que no hay ninguna hazaña con el solo hecho de afirmar la proposición de la existencia de Dios. El diablo también sabe que Dios existe. Igualmente, si usted tiene una convicción mental que Jesús era quien él proclamó ser y que Él se murió en la cruz con una muerte de agonía y que Él se levantó de la tumba, y usted cree que todo eso es verdadero, todo esto lo califica como para ser un demonio, porque los demonios entendían que Satanás conocía la verdad de esas proposiciones. Y aunque usted no pueda ser justificado sin ese asentimiento mental, la presencia de esta verdad en usted no garantiza su justificación. Hay otro elemento que debe ser incluido, y los reformadores lo llamaron fiducia o creencia personal y confianza. Cuando la Escritura habla de recibir a Cristo, entregarse a Cristo por fe, esto significa que uno no solo cree que Jesús es el Salvador, sino que confío en Él como mi Salvador, descanso mi fe y confianza en Él y en su obra, cuento con su justicia,
en su justicia a favor de mi nombre para mi redención. Esto es lo que nosotros queremos definir por confianza o fiducia. El artículo 16 dice: afirmamos que esa fe salvadora incluye asentimiento mental al contenido del Evangelio, al reconocimiento de nuestro propio pecado y necesidad. No puedo confiar en realidad en Cristo como mi Salvador a menos que yo reconozca que necesito ser salvo. Finalmente dice: y la confianza personal en Cristo y su obra. Nosotros negamos que la fe salvadora incluya solo una aceptación intelectual del Evangelio y que la justificación es asegurada por una mera profesión de fe ejercida hacia afuera. Negamos cualquier elemento de fe salvadora, sea un trabajo meritorio o que nos ayude a obtener la salvación. Permítame detenerme en este punto y comentarlo. La Biblia nos dice que si nosotros creemos en nuestros corazones y confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor, nosotros seremos salvos. En numerosas ocasiones, la Biblia llama a las personas de Dios para hacer una profesión exterior de la fe. Podrá ser que haya iglesias alrededor del mundo que incorporen a gente dentro de su membresía sin una profesión pública de la fe, pero yo no he sido testigo de eso. En cada iglesia a la que yo he sido asociado alguna vez, para que una persona pueda ingresar a la congregación oficialmente, es decir, para ser un miembro de la iglesia, se requiere que se ponga de pie delante de la congregación y que responda a las preguntas que atestiguan que hace una profesión pública de su fe. Esto es algo que ni se debería mencionar, la expectativa de que los seguidores de Cristo deseen profesar su fe en público. Sin embargo, existe una idea que ha penetrado en nuestra cultura que proclama que el cristianismo es algo personal y privado. Las personas argumentan que son renuentes a testificar en su vida sobre su fe en Cristo, que esa es una cuestión personal y un asunto privado que me concierne a mí. Bien, no voy a discutir esta proposición de que el cristianismo es personal. No puedo pensar en nada más personal que el compromiso que una persona tiene con Cristo por la fe, pero hay una cosa: el cristianismo no es privado. Aunque sea muy personal, nosotros siempre somos llamados como seguidores de Dios para estar dispuestos a proclamar públicamente que somos siervos de Cristo. Nosotros tenemos serias advertencias de Jesús en el Nuevo Testamento con respecto a esto, que si nosotros nos avergonzamos públicamente de Él, Él estará avergonzado de nosotros ante el Padre. Si no queremos confesar ante los hombres que Él es nuestro Redentor, Él no nos confesará delante del Padre. No es una opción para el cristiano confesar y profesar públicamente la fe de Cristo. Estamos obligados a hacerlo. Ahora, el punto de negación aquí es otro aspecto acerca de esto. Y antes de entrar a él, déjenme añadir que Jesús también hizo serias advertencias para quienes profesan su fe en una manera deshonesta o poco genuina. Nuestro Señor nos dice: esta gente me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y luego, quizás el mensaje más amenazante que Jesús dio, que fue el clímax del Sermón del Monte, fue cuando Él dijo que muchos vendrán el último día diciendo: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Nuestro Señor nos advierte seriamente que existe una verdadera posibilidad de alguien dando testimonio verbal de su fe en Cristo, mientras en su interior no existe esa fe auténtica. En otras palabras, tal como lo he dicho en muchas ocasiones, nosotros somos justificados no por profesar la fe, pero sí por poseer la fe. No se puede poseer la fe sin antes profesarla, pero sí se puede profesar la fe sin poseerla. Esto es lo que rechaza el artículo 16, el cual niega que la justificación esté asegurada o afianzada por simplemente practicar una profesión exteriorizada de la fe. Ahora, analicemos esto por un momento en términos prácticos. La razón por la cual es tan importante para nosotros captar que la estrechez está relacionada con los métodos que han sido adaptados en el evangelismo en nuestro continente, particularmente en técnicas de evangelismo de masas, donde después de la prédica del evangelio se hace un llamado. Nosotros lo denominamos un llamado, aun cuando no haya un altar presente. Invitamos a las personas a pasar adelante, a levantar la mano, a firmar un papel o también a orar la oración que se les indica. Uno asume de manera tácita que si la persona repite dicha oración, esto significa que ya está redimida, o si la persona declara su profesión de fe y la explica, que ciertamente ya es justificada. Pero en las dinámicas de evangelismo, aun cuando sea personal uno a uno, no consiste en practicar un evangelio de masas, ya que esto puede provocar que las personas se dejen envolver por la emoción. Por varias razones relacionadas con este tipo de presión, las personas pueden ser motivadas en ese momento a realizar una profesión pública de fe, a acercarse, a caminar hacia un encuentro evangelístico, a levantar su mano, a firmar una tarjeta o repetir una oración. Debemos entender que la Biblia no nos enseña que somos justificados delante de Dios solo por recitar una oración. No somos justificados por levantar la mano. Tampoco somos justificados por caminar hacia el altar. Somos justificados solos por la fe. Estos hechos que acabo de describir son expresiones externas de una profesión de fe que pueden darse sin una fe verdadera presente en nosotros. Debemos tener cuidado de pensar o asumir que por el solo hecho de pasar adelante, de levantar la mano o de repetir la oración, nosotros ya estamos seguros bajo las alas de Cristo. Es simplemente porque hemos cumplido con esas técnicas o hemos obedecido esos métodos específicos. Estos solo pueden ser indicadores del requisito verdadero que es la fe. La parte final de la negación del artículo 16 dice: nosotros negamos que cualquier elemento de la fe salvadora sea un trabajo meritorio o que nos ayude a obtener la salvación. Hay un poco de confusión en esto por la pregunta que Jesús hizo alguna vez: ¿qué es hacer la obra de Dios? Él mismo contesta a esa pregunta diciendo: creer en aquel a quien Dios ha enviado. Algunas personas se han tomado de esto para interpretar que una buena obra que nos justifica es la obra de la fe. Aquí existe una especie de mérito añadido a una fe genuina. Con esta consideración, la distinción entre la fe y la obra se derrumbaría y disolvería en virtud de esta confusión, donde las personas en su mente empiezan a hacer de la fe un trabajo, es decir, una obra de méritos. Cuando uno comienza a tener una discusión teológica con esas personas y se les dice: ¿cree usted que la fe es un trabajo meritorio? La mayoría de quienes
profesan ser cristianos saben lo suficiente para responder: claro que no, yo no creo que sea un trabajo meritorio, realmente mi confianza está en la obra meritoria de Jesús. Sin embargo, nosotros podemos albergar fácilmente en nuestros corazones la idea que hemos hecho algo en virtud de ejercer la fe, que causa que Dios lo vea como virtud, que Él premiaría debido al mérito inherente de nuestra creencia. Yo pregunto frecuentemente a la gente: ¿por qué dice usted que es cristiano y otros no lo son? ¿Por qué usted es creyente y su vecino no? ¿Es porque usted es mejor que su vecino? ¿Es porque usted ha obrado de forma recta y su vecino no? Ahora, de nuevo, la mayoría de las personas tendría recelo de decir públicamente: bueno, yo soy un cristiano porque soy mejor que mi vecino. Pero a veces esa idea pasa por nuestras cabezas y es una fuerte decepción en nosotros pensar por un momento que no hay ningún mérito o virtud en nuestro acercamiento a la fe salvadora. El autor del himno Roca de los Tiempos, fisurada para mí, Augusto Toplady, decía: nada traigo en mi mano, simplemente la cruz a la cual me aferro. La fe es el receptáculo por el cual nosotros recibimos el mérito de alguien más. No es algo que da a nosotros una demanda a la gracia de la salvación de Dios en virtud de algún tipo de mérito. Al mirar de nuevo los elementos de la fe salvadora, es importante para nosotros entender que nuestra salvación es del Señor y ésta descansa en la gracia de Dios y en la obra de Cristo. No es mi obra, ni la de ustedes, la que satisface las demandas de la justicia de Dios. Es solo la obra de Cristo. Lo único que la fe hace es simplemente alcanzar, recibir y abrazar el mérito que otra persona se lo ganó en nuestro nombre. Y nosotros debemos guardar nuestras vidas en contra de permitir en nuestras mentes y corazones la idea de que somos bendecidos por Dios es porque de alguna manera lo merecemos, que de alguna manera nos hemos ganado el favor de Dios porque después de todo hemos creído. Y así de desastrosa es también la falsa seguridad de pensar que somos salvos solo porque hemos levantado nuestra mano o hemos respondido a un llamado desde el altar o hemos orado una oración particular. Nuevamente, el riesgo de ser tan repetitivo les lleva a ustedes a confusiones. Por esto, permítame recordarles que somos justificados por fe, por la posesión de la auténtica fe, que no se da por una simple profesión de ella. Permítame recordarles que es su deber como cristianos no pertenecer al servicio secreto de Dios, es decir, no ser un cristiano de la peluquería donde solo el peluquero conoce esa parte de usted. Usted debe estar deseoso de no avergonzarse de Cristo y de permitir a las personas que conozcan sobre su fe en Él. Muchas gracias por su atención a este programa. Es nuestro deseo que Dios en su infinita misericordia le haya permitido conocer un poco más de Él. Le esperamos en nuestra próxima emisión, en la cual el Dr. Sproul continuará dando respuesta a otra serie de preguntas a través de las cuales conoceremos al Dios de las Sagradas Escrituras. Igualmente les informamos que este programa es extraído del libro Esa es una buena pregunta, escrito por el Dr. Sproul, el cual encontrará en la librería cristiana más cercana. Si tiene inquietudes puede escribirnos a nuestro correo electrónico ligonier.es@hotmail.com ligonier.es@hotmail.com. Hasta pronto y esperamos que Dios continúe renovando tu mente.